¿Qué puede ser más poderoso que la voz humana? En ella no solo residen sonidos, sino mundos enteros. Risas, lágrimas, historias, recuerdos. Especialmente nos importa la voz de aquel que ya no está a nuestro lado. Para Ramón Hernández, un mexicano de 70 años que se mudó a Estados Unidos hace casi 4 décadas, la voz de su difunta esposa Conchita era lo único que más quería escuchar en el mundo. En una pequeña casita en las afueras de Los Ángeles, en un vecindario donde viven principalmente inmigrantes de América Latina, Ramón pasaba sus días en silencio. Después de la muerte de Conchita hace 5 años, parecía haberse cerrado al mundo exterior. Incluso la radio, que solía sonar siempre en su casa, transmitiendo canciones mexicanas y noticias en español, ahora estaba en silencio. Al anciano le parecía que ningún sonido podría llenar el vacío creado tras la partida de su amada. Ramón tenía un nieto, Miguel, un adolescente de 16 años que ya había nacido en América. Como muchos hijos de inmigrantes, él trataba de integrarse en la sociedad estadounidense, a veces avergonzándose de sus raíces. Las conversaciones con su abuelo en una mezcla de español e inglés eran para él más una obligación que un placer. La historia familiar, las viejas costumbres, los relatos de la vida en un pequeño pueblo mexicano, parecían lejanos e insignificantes para Miguel. ¿Para qué necesito saber cómo cruzaste la frontera o cómo mamá hacía tamales? Eso es pasado, abuelo. Ahora todo es diferente, decía Miguel cuando Ramón intentaba contarle historias familiares. El anciano no se enojaba con su nieto. Entendía lo difícil que era mantener una conexión con el pasado cuando todo a su alrededor hablaba del futuro. Especialmente en América, donde lo nuevo se valora más que lo viejo. Pero en el fondo de su corazón, se entristecía al pensar que la historia de su familia, sus luchas y victorias, podría perderse para siempre. Conchita se había esforzado tanto por preservar esos recuerdos. Grababa relatos en cintas con una vieja radio que habían traído de México. Nuestros nietos deben saber de dónde vienen, decía ella. Pero, ¿dónde están ahora esas grabaciones? Ramón no podía recordar dónde habían ido a parar después de la muerte de su esposa. Tal vez él mismo las había guardado lejos para no abrir viejas heridas. Ramón y Conchita llegaron a los Estados Unidos desde un pequeño pueblo en el estado de Michoacán, a principios de los años 80. Tenían 30 años en ese entonces. Jóvenes y llenos de esperanza, creían que podían construir una mejor vida para sus hijos en la nueva tierra. Cruce de la frontera fue una dura prueba. 3 días y 3 noches caminaron a través del desierto, con un mínimo abastecimiento de agua y comida. Conchita nunca olvidó esos días y a menudo decía: cada paso por ese desierto es una oración por el futuro de nuestros hijos. En América, todo resultó más complicado de lo que esperaban. Ramón trabajaba en la construcción, Conchita como limpiadora en edificios de oficinas. Ahorraban cada centavo para enviar a sus 2 hijos a la universidad. Un antiguo radio que trajeron de México se convirtió en su ventana al mundo natal. A través de él escuchaban música en su idioma, noticias de su tierra, y mantenían el contacto con su cultura. Cuando sus hijos crecieron y formaron sus propias familias, Ramón y Conchita se alegraron de haberles dado lo que soñaban. Pero con el tiempo comenzaron a notar cómo sus nietos hablaban cada vez menos español y mostraban cada vez menos interés por la historia de su familia. Conchita no podía aceptar esto. Comenzó a grabar sus recuerdos en cintas. Historias de su pueblo, cuentos populares, recetas de platos tradicionales, recuerdos de cómo conoció a Ramón y de los primeros años en el país extranjero. Cuando una enfermedad repentina se llevó a Conchita hace 5 años, Ramón sintió que había perdido la mitad de sí mismo. Su pequeño hogar, siempre lleno de voces, risas y música, se sumió en el silencio. Ramón casi dejó de comunicarse con sus hijos y nietos. Sabía que estaba mal, que a Conchita le gustaría que mantuviera el contacto con la familia, pero el dolor de la pérdida era demasiado fuerte. Los niños lo visitaban, por supuesto, especialmente al principio. Pero con el tiempo, las visitas se hicieron cada vez más raras. Todos tenían su vida, sus preocupaciones. Los nietos crecieron casi sin su participación. Especialmente Miguel, el nieto menor, que nació ya después de su mudanza a Los Ángeles, y nunca vio México. Para él, el abuelo Ramón era un extraño anciano que hablaba mal inglés y vivía en el pasado. En uno de los días de primavera, Ramón se sorprendió al oír un insistente golpe en la puerta. En el umbral estaba Miguel,
inusualmente serio e incluso un poco avergonzado. «Abuelo, necesito tu ayuda», dijo, moviéndose de un pie a otro. «En la escuela nos asignaron un proyecto sobre la historia familiar. Necesito saber sobre nuestras raíces, sobre cómo llegaste a América». Ramón no pudo ocultar una sonrisa. Invitó a su nieto a entrar, le ofreció limonada casera y comenzó a preguntarle sobre los detalles de la tarea. Resultó que el maestro de historia había asignado a cada estudiante investigar su historia familiar y presentarla en forma de presentación. Se hacía un énfasis especial en la experiencia de inmigración, que era exactamente lo que Ramón siempre había querido contar a sus nietos. «Sabes, Miguel, tu abuela grabó nuestras historias, especialmente para ti y tus hermanos. Pero no recuerdo a dónde fueron esas grabaciones después de su muerte», dijo Ramón. Miguel, para sorpresa del abuelo, mostró un interés genuino. «Quizás busquemos juntos. Sería perfecto para mi proyecto». Comenzaron con la sala de estar, luego pasaron al dormitorio de Ramón, pero no encontraron ni cintas ni la radio. Al final, Ramón recordó el desván, un pequeño espacio bajo el techo donde guardaba cosas de las que no podía deshacerse, pero que causaban demasiado dolor. Subiendo por una escalera estrecha, llegaron a un reino de polvo y recuerdos. Entre cajas con viejas fotografías, ropa de Conchita y juguetes infantiles, Miguel notó algo cubierto con una manta vieja. «¡Abuelo, mira!», exclamó, quitando la tela con cuidado. Debajo había una vieja radio con cassette, la misma que trajeron de México hace décadas. Al lado había una caja con cintas cuidadosamente etiquetadas. Al ver la radio, Ramón se quedó paralizado. Por un momento, le pareció escuchar la voz de Conchita llamándolo por su nombre, tan cariñosamente como lo hacía cada mañana durante su vida juntos. Sus manos temblaban cuando tocó el polvo en la carcasa. «¿Funciona?», preguntó Miguel con curiosidad, observando ese extraño objeto de tecnología del pasado. «No sé», respondió Ramón, limpiándose las lágrimas, «pero podemos intentar repararlo». Reparar la vieja radio resultó ser más complicado de lo que pensaban. Cuando Ramón intentó encenderla al enchufarla, no ocurrió nada. Las entrañas del dispositivo, sin tocar durante muchos años, estaban cubiertas de polvo, y posiblemente, algunas piezas estaban oxidadas o fuera de servicio. «Parece que tendremos que desmantelarla», dijo Ramón, suspirando. Para él, no era solo un pedazo de tecnología. Era parte de la historia de su vida con Conchita. Por las noches, cuando los niños ya dormían, ellos se sentaban en un pequeño sofá, escuchando la música de su país natal. Conchita solía apoyarle la cabeza en el hombro y decía: «Mientras escuchamos estas canciones, nunca perderemos nuestra alma». Miguel, al ver la expresión en el rostro de su abuelo, de repente mostró determinación. «Abuelo, podemos hacerlo. En Internet debe haber instrucciones para reparar radios tan antiguas. Voy a buscar». Así comenzó su aventura juntos. Cada día después de la escuela, Miguel iba a casa de su abuelo, y trabajaban juntos en restaurar la radio. Ramón le mostraba a su nieto cómo desarmar la carcasa con cuidado, limpiar las piezas y revisar las conexiones. Miguel, por su parte, encontraba en Internet diagramas y guías que les ayudaban a entender cómo funcionaba el receptor. «¿Sabes?», dijo un día Ramón, mientras intentaban reparar el altavoz, «tu abuela siempre decía que nuestra familia es como una radio. Cada uno de nosotros es una pieza diferente, pero solo funcionamos juntos». Miguel sonrió. «¿Y qué pieza era, abuela?». «Ella era la antena», respondió Ramón sin dudar. «Captaba las señales de todos nosotros y nos unía». En la búsqueda de piezas para el receptor, recorrieron muchas tiendas en el barrio latino. Para su sorpresa, muchos de los antiguos residentes del área recordaban con cariño esos tipos de radios. El viejo dueño de la tienda de electrónica, don Huberto, estaba especialmente feliz de ayudar. «Conocía a tu abuela», le dijo a Miguel. «Una mujer maravillosa. Venía aquí a menudo por cintas. Decía que grababa historias para las futuras generaciones». Miguel miraba sorprendido al anciano, escuchando por primera vez sobre su abuela de alguien que no era su abuelo. Comenzó a entender que ella había sido una parte importante no solo de su familia, sino de toda la comunidad. Cada día de trabajo en la radio acercaba más a abuelo y nieto. No solo estaban reparando el dispositivo, sino restaurando la conexión entre generaciones que casi se había perdido. Después de 2 semanas de arduo trabajo, llegó el momento decisivo. Ramón insertó cuidadosamente el último tornillo, conectó los cables y miró a su nieto. «Bueno, ¿intentamos?».
Miguel asintió, conteniendo la respiración. Ramón enchufó la radio y giró lentamente el interruptor. Al principio no sucedió nada, pero luego se escuchó un suave chisporroteo por el altavoz. Abuelo y nieto se intercambiaron miradas de esperanza. Ramón giró con cuidado el control de volumen, y el chisporroteo se hizo más fuerte. «Funciona», exclamó Miguel, pero Ramón hizo un gesto pidiéndole que esperara. Aún no habían revisado lo principal: la grabadora de cintas. Ramón tomó la primera cinta de la caja. En ella, con la cuidadosa caligrafía de Conchita, estaba escrito: «Nuestra historia. Inicio». Con manos temblorosas, insertó la cinta en el receptor y presionó el botón de reproducción. Al principio solo se escuchaba el crujido de la cinta, pero luego la habitación se llenó con una voz. Una melodiosa y cálida voz femenina, que hablaba en español con un ligero acento de los habitantes de Michoacán. «Me llamo Conchita Hernández. Si estás escuchando esta grabación, significa que quieres conocer la historia de nuestra familia. Y estoy muy feliz de contártela, mis queridos nietos». Ramón se detuvo, temiendo moverse. No había escuchado esa voz en 5 años, pero la reconocería entre 1000 otras. La voz de Conchita, viva, real, como si estuviera aquí, en la habitación, con ellos. Las lágrimas recorrían sus mejillas arrugadas, pero no las secó. Miguel miraba a su abuelo con los ojos muy abiertos. Recordaba a su abuela vagamente. Tenía 11 años cuando ella falleció. Pero ahora, escuchando su voz, podía verla ante sí. Una mujer pequeña y enérgica con ojos amables y manos fuertes. En abril de 1982, su abuelo Ramón y yo decidimos dejar nuestra casa en México y dirigirme al norte, a los Estados Unidos. Fue la decisión más difícil de nuestras vidas. Dejábamos atrás todo lo que amábamos: nuestra pequeña granja, a nuestros padres, las tumbas de nuestros antepasados. Pero lo hacíamos por un futuro. Un futuro que ahora les pertenece a ustedes. La voz de Conchita narraba el largo viaje a través de la frontera, el miedo a ser atrapados, la sed y el cansancio. Hablaba de cómo Ramón llevaba en brazos a su hijo mayor cuando éste no podía caminar más. De los primeros días en América, cuando dormían en el suelo de una habitación estrecha que compartían con otra familia de inmigrantes. Era la historia no solo de su familia, sino de miles de otros latinoamericanos que buscaban una vida mejor en el norte. Desde aquella noche, la vida de Miguel y Ramón cambió. Cada día después de la escuela, el nieto corría a casa del abuelo para escuchar juntos una nueva cinta. Historia tras historia, se sumergían en el pasado de la familia Hernández. Conchita contaba sobre las tradiciones de su pueblo natal, sobre los platillos que preparaba su madre, sobre las fiestas y ceremonias. Cantaba canciones de cuna con las que arrullaba a sus hijos, y compartía la sabiduría acumulada durante años de vida. Miguel, que antes se avergonzaba de sus raíces, ahora contaba con orgullo a sus amigos sobre su familia. Comenzó a estudiar español más seriamente, preguntándole a menudo a su abuelo el significado de algunas palabras que escuchaba en las grabaciones de su abuela. Un día, mientras escuchaban otra cinta, sonó el timbre de la puerta. En el umbral estaba el padre de Miguel, Carlos, el hijo mayor de Ramón y Conchita. «Papá». Miguel no responde a las llamadas. «Estábamos preocupados», comenzó, inquieto. Pero se detuvo al oír la voz familiar que provenía de la habitación. «¿Es mamá?», preguntó en voz baja entrando en la casa. Ramón asintió, incapaz de pronunciar una sola palabra. Carlos se acercó a la radio y se arrodilló frente a ella, como si fuera una reliquia sagrada. Desde ese día, no solo Miguel, sino también otros miembros de la familia comenzaron a visitar a Ramón regularmente. La casa, que había estado sumida en el silencio durante 5 años, volvió a llenarse de voces, risas y recuerdos. Y la vieja radio se convirtió en el centro de esos encuentros. Un puente entre el pasado y el presente, entre generaciones que crecieron a ambos lados de la frontera. Para Ramón, estas grabaciones se convirtieron no solo en recuerdos, sino en una verdadera sanación. Al principio, temía que la voz de Conchita abriera viejas heridas y aumentara el dolor de la pérdida. Pero ocurrió algo sorprendente. Al escuchar a su esposa, parecía que estaba aprendiendo de nuevo a vivir sin ella, pero con su legado. «Sabes, Miguel», le dijo un día a su nieto, mientras estaban sentados en el porche de la casa después de otra escucha. «Pensé que había perdido a tu abuela para siempre. Pero ahora comprendo que siempre ha estado aquí. En mis recuerdos, en nuestras tradiciones, en ti y en tu padre».
en cada platillo que preparo con sus recetas, en cada oración que digo antes de dormir. La fe siempre había sido una parte importante de la vida de Ramón y Conchita. Incluso en los momentos más difíciles, encontraban consuelo en la oración y en la confianza de que Dios los guiaba por el camino correcto. Ahora Ramón veía en estas cintas no una casualidad, sino un regalo del cielo. La oportunidad no solo de conservar la voz de su amada, sino también de cumplir su mayor deseo: transmitir la historia de la familia a una nueva generación. Pronto, Ramón comenzó a grabar sus propios recuerdos, lo que Conchita no había tenido tiempo de contar. Hablaba de su infancia en México, del trabajo en los campos con su padre, de cómo conoció a Conchita en una fiesta del pueblo cuando ella tenía 17 y él 19. Contaba sobre sus esperanzas y sueños, sobre lo que la vida le había enseñado en un país extranjero. La voz de Conchita vive mientras recordemos sus palabras y sigamos su ejemplo, decía él. El proyecto escolar de Miguel superó todas las expectativas. En lugar de la presentación habitual con fotos y fechas, trajo a clase fragmentos de las grabaciones de su abuela, traducidos al inglés. La historia de la familia Hernández, narrada con la voz de Conchita, conmovió no solo a sus compañeros de clase, sino también a los profesores. Muchos de ellos también eran hijos o nietos de inmigrantes, y reconocieron en esta historia la suya propia. Tras el éxito del proyecto, la familia Hernández decidió conservar las valiosas grabaciones para las futuras generaciones. Carlos, el padre de Miguel, que trabajaba en una empresa de tecnología, propuso digitalizar todas las cintas. La película puede deteriorarse con el tiempo, explicó. Si convertimos las grabaciones al formato digital, vivirán para siempre. La idea de digitalizar las cintas se difundió rápidamente entre los vecinos y amigos de Ramón. Muchos inmigrantes mayores, inspirados por la historia de la familia Hernández, comenzaron a grabar sus recuerdos para sus hijos y nietos. En el centro comunitario del barrio, incluso organizaron sesiones especiales donde los jóvenes ayudaban a la generación mayor a dominar la tecnología para preservar las historias familiares. Ramón, al ver cómo su historia inspiraba a otros, a menudo recordaba las palabras de Conchita. La verdadera inmortalidad es vivir en la memoria de aquellos a quienes amas. Ahora comprendía la profunda sabiduría de estas palabras. Conchita se había ido, pero su voz, sus historias, su amor continuaban viviendo. En las grabaciones, conservadas en la vieja radio, en los recuerdos de la familia, en los corazones de quienes la conocieron, e incluso en aquellos que nunca se encontraron con ella, pero escucharon su historia y se sintieron conmovidos por ella. Gracias por ver esta historia sobre Ramón, Conchita y la vieja radio que unió generaciones y preservó los recuerdos familiares. Espero que haya tocado su corazón y tal vez inspirado a reflexionar sobre la importancia de conservar sus historias y tradiciones familiares. Si te gustó esta historia, por favor suscríbete a nuestro canal. Presiona el botón de suscripción ahora mismo para no perderte nuevos relatos inspiradores sobre personas comunes que encuentran sentido, fe y esperanza en la vida cotidiana. Y no olvides compartir este video con amigos y seres queridos. Tal vez los motive a comenzar a grabar las historias de su familia antes de que sea demasiado tarde. Hasta la próxima en las siguientes historias.